Oli. Oli. He hecho este. Todavía le faltaría acá ponerle una cintita, pero capaz eso lo hago fuera de coso. Pegarle una cintita. Hice este. Creo que no estoy presentando bien las cosas. Igual tengo muy poquito tiempo, pero voy a intentarlo. Quiero hacer corazoncitos. Hice este. Es muy difícil de hacer. Son muy difíciles de hacer. Yo no sabía que eran tan difíciles de hacer. Los corazoncitos. Pensé que iba a ser más sencillo. Pero aún así quiero hacer, como voy a estar en la feria transfeminista, quiero hacer de estos corazoncitos. Pero de todos los. De todas las banderas LGBT. Así que ahora voy a hacer muchos corazoncitos, todos iguales, y capaz en otro momento les pongo los colores. No tengo todos los colores, así que no voy a poder hacer todas las banderitas, pero bueno, eso. Voy a hacer ahora las bases de los corazoncitos para después ponerle los colores. Estoy escuchando Pushing Lofi, no sé por qué. Encontré Pushing Lofi y me pareció muy lindo. Y voy a estar escuchando la clase de insuficiencia respiratoria de la Universidad Nacional de Rosario. Esto lo voy a hacer mientras que estoy haciendo corazoncitos. Tengo muy poquito tiempo, pero muy poquito, así que voy a intentar aprovecharlo al máximo para hacer unos cuantos corazoncitos. La clase es bastante cortita, hasta donde sé, recuerdo cosas, pero bueno, vamos a ver. Mientras tanto voy a hacer corazoncitos blancos. Es insuficiencia respiratoria. Lo primero que tenemos que conocer con respecto a insuficiencia respiratoria que no constituye una patología en sí misma, sino es más que nada un término que se utiliza para referirse a un concepto funcional que puede ser producto de múltiples causas. Obviamente que lo primero debemos conocer para poder hablar de insuficiencia respiratoria es la función normal del aparato respiratorio. ¿Y cuál es la función esencial que cumple el aparato respiratorio? Fundamentalmente es la de aportar oxígeno y la de eliminar dióxido de carbono. Para que esto se pueda producir efectivamente, se produce un interjuego entre diversos sistemas que participan, entre los cuales podemos enumerar centros nerviosos, la pared torácica, el bronquial y alveolar, que actuando como conductor del aire, la membrana alveolo-capilar, que funciona como sitio de intercambio gaseoso, y el aparato circulatorio con sus elementos sanguíneos, que son los que transportan finalmente el oxígeno y el dióxido de carbono. Siendo la definición propiamente de dicha de insuficiencia respiratoria, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, lo que queremos decir es que existe una imposibilidad en mantener los valores adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre por fracaso de los mecanismos fisiológicos de la respiración. ¿Cuáles son estos mecanismos fisiológicos? Fundamentalmente los que habíamos enumerado anteriormente. Decimos que hay ciertos valores normales por debajo de los cuales o por encima de los cuales se considera que existe insuficiencia respiratoria. Normalmente los valores de oxígeno, denominado presión parcial de oxígeno, los cuales se miden en sangre arterial,
con entre 90 y 100 milímetros de mercurio, mientras que los valores normales de dióxido de carbono o presión parcial de dióxido de carbono habitualmente son 40 milímetros. Cuando decimos que existe insuficiencia respiratoria, justamente cuando los valores de presión parcial de oxígeno disminuyen por debajo de 60 milímetros de mercurio, o los valores en forma conjunta o aislada de dióxido de carbono aumentan por encima de 50 milímetros de mercurio. Bueno, dijimos que para comprender el tema de la insuficiencia respiratoria íbamos a tener que revisar algunos mecanismos fisiológicos y algunos términos como son el aislamiento alveolo-capilar de oxígeno o la presión arterial de oxígeno. ¿Y de dónde surgen fundamentalmente estos términos? La presión arterial de oxígeno surge de un mecanismo normal de la oxigenación de la sangre, donde el aire ambiente ingresa a través de las vías aéreas superiores, denominándose volumen tidal o corriente, pasando por un espacio donde no hay intercambio gaseoso, que se denomina espacio muerto, que va a ser la tráquea de los grandes bronquios, y llegando posteriormente a los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso. A este nivel estamos hablando de lo que se llama presión alveolar, ya sea de oxígeno o de dióxido de carbono. Este oxígeno que llegó a los alveolos va a pasar a la sangre, donde posteriormente va a ser transportado a los tejidos por los glóbulos rojos. A este nivel, justamente, cuando hablamos de lo que denominamos presión arterial de oxígeno o de dióxido de carbono, la cual, como pueden ver en unos slides, los valores normales, como ya vimos dicho anteriormente, oscilan entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Otro tema del cual vamos a hablar a lo largo de la clase es el gradiente alveolo-capilar del oxígeno. Vendría a ser la diferencia en la concentración de oxígeno entre el alveolo y la sangre capilar arterial, que normalmente es entre 5 y 10 milímetros de mercurio. ¿De dónde surge este valor de 5 a 10 milímetros de mercurio? De la fórmula que ustedes pueden ver debajo, donde diferencia de oxígeno alveolo arterial es igual a 150. Este 150 surge de otra fórmula que es la presión alveolar del oxígeno, que ya habíamos nombrado previamente, que es igual a la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente es 0,21 o 21%, por la presión atmosférica, que normalmente es de 360 milímetros de mercurio, menos la presión de agua que hay en el aire, que normalmente es de 47 milímetros de mercurio. Entonces la diferencia alveolo-arterial va a ser igual a 150 menos la presión alveolar del dióxido de carbono sobre una constante que es igual a 0,8 menos la presión arterial de oxígeno. Obviamente que esta fórmula ustedes no tienen que saberla, es más que nada para explicar de dónde sale el valor normal de 5 a 10 milímetros de mercurio. Una vez que el oxígeno se encuentra en sangre arterial, se va a unir a los glóbulos rojos que van a ser los encargados de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Fundamentalmente se unen a la hemoglobina de los glóbulos rojos. ¿Cómo es el comportamiento de la unión justamente del oxígeno a la hemoglobina de los glóbulos rojos? Se puede ver muy bien en este gráfico que se denomina la curva de disociación de hemoglobina, donde vemos que la curva de la disociación de hemoglobina tiene una forma característica de eje, en donde los dos tercios primeros de la curva
independientemente que los valores arteriales de oxígeno aumenten levemente, se va a producir una gran asociación a la hemoglobina saturando, alcanzando valores elevados de saturación. Posteriormente, independientemente de que siga aumentando los valores de presión arterial de oxígeno, la curva de disociación de la hemoglobina se va a aplanar. Y por más que aumenten los valores, la saturación se va a mantener estable. Como también se puede ver en el gráfico, cuanto valores más altos tengamos de saturación de la hemoglobina, más fácilmente se cederá oxígeno a los tejidos y viceversa. Cuando los valores de saturación de la hemoglobina sean menores, menos cantidades de oxígeno se va a ceder a los tejidos. Continuando con las definiciones, otras cosas que debemos reconocer y que vamos a escuchar a lo largo de toda la disertación son los términos de hipoxemia e hipercamia arterial. ¿Y a qué se refieren justamente estos términos? Hipoxemia arterial decimos cuando la presión arterial de oxígeno se encuentra por debajo de 80 milímetros de mercurio. Recordemos que para decir que hay insuficiencia respiratoria, los valores deben ser menores a 60. O sea, que entre 60 y 80 decimos que existe hipoxemia, que es una señal de alarma, es un amarillo, para tener en cuenta. Es importante no confundir el término de hipoxemia arterial con el término hipoxia, que se refiere cuando hay bajo nivel de aporte de oxígeno a los tejidos. El término hipoxemia, justamente, como lo dice, es la medición de niveles bajos de oxígeno en sangre. Asimismo, también el término hipercamia se refiere a niveles elevados de dióxido de carbono sin alcanzar los valores de insuficiencia respiratoria. En este caso decimos que la PCO2 existe hipercambio cuando la presión arterial de dióxido de carbono es superior a 45 milímetros de mercurio. Obviamente que si ya es mayor a 50, igual o mayor a 50, ya el término estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Al igual de lo que le dijimos anteriormente, una señal de que algo no está funcionando bien. Estos términos, obviamente, que son para personas que se encuentran respirando aire ambiente, en reposo y a nivel normal. Estuvimos hablando de presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, de saturación de la hemoglobina y justamente cuáles son los métodos para realizar estas mediciones. Como el nombre lo dice, se basan fundamentalmente por métodos de medición en sangre arterial. Como pueden ver en la primera foto, donde se realiza una punción arterial a través de la arteria radial para obtener sangre arterial. Ese sería un método invasivo, en el cual sí directamente estamos midiendo la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono. Al lado, ustedes pueden ver, que conocen perfectamente los oxímetros de pulso, donde no medimos directamente la presión arterial de oxígeno, sino lo que medimos es la saturación de la hemoglobina. Pero si recuerdan lo que venimos hablando en la curva de disociación de la hemoglobina, sabiendo el nivel de saturación de la hemoglobina, podemos estimar cuál es la presión arterial de oxígeno. Así decimos que si tenemos una saturación de oxígeno por oximetría de pulso, que es del 97% más, la presión arterial de oxígeno en sangre va a ser igual o mayor a 80 milímetros de mercurio. Si la saturación de oxígeno en sangre arterial si la saturación de oxígeno por oximetría del pulso es del 95%, podemos estimar que la presión arterial de oxígeno es de 80 milímetros de mercurio o menos. Y si la saturación de oxígeno es de 90% o menos, podemos decir que la
presión arterial de oxígeno va a ser menor o igual a 60 mililitros de mercurio. Por eso, cuando tenemos una saturación de oxígeno de 90% o menos, probablemente sea un paciente que pueda llegar a estar entrando en insuficiencia respiratoria. Y dijimos de que se puede producir en insuficiencia respiratoria o previo a la misma lo que se denomina hipoxemia o hipercamia. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se producirían hipoxemia o hipercamia? Que muchas veces el mismo mecanismo es responsable de las dos situaciones. Uno es lo que se denomina la hipoventilación alveolar. Otro de los mecanismos por el cual se puede producir hipoxemia es la limitación en la difusión alveolo-capilar de oxígeno, o sea, al dificultar el pasaje del oxígeno hacia la sangre a través del alveolo, cortocircuitos o shunts que se pueden producir dentro del pulmón por diferentes patologías, o lo que se denomina también desequilibrios en las relaciones de ventilación-perfusión. ¿Qué significa esto? O sea, que haya áreas en el pulmón que estén ventiladas pero que no estén perfundidas de sangre, o viceversa, que están perfundidas de sangre pero no están ventiladas. En el caso de la hipercamia, los mecanismos que lo producirían se repiten el de la hipoxemia. Los más predominantes son la hipoventilación alveolar y los desequilibrios en las relaciones de la ventilación-perfusión. En esta diapositiva, como podemos ver, constan los diferentes mecanismos que pueden producir la hipoxemia arterial. En el caso de la hipoventilación alveolar, como su nombre lo dice, hay una disminución justamente de la ventilación alveolar. ¿Y qué es la ventilación alveolar? Es la parte del volumen de aire respirado que realmente interviene en el intercambio gaseoso. ¿Y qué vamos a encontrar en la hipoventilación alveolar? Vamos a encontrar que hay aumento del dióxido de carbono, o sea, hipercamia. Como su palabra lo dice en el mecanismo, la ventilación minuto va a estar disminuida. El gradiente alveolo arterial de oxígeno va a estar normal, ya que no existe ningún problema en la barrera de intercambio hematoalveolar. Y la hipoxemia tiene la característica que se corrige muy fácilmente con oxígeno. En el caso de cuando el mecanismo que produce la hipoxemia es la limitación en la difusión alveolo-capilar de oxígeno, ahí vamos a tener fundamentalmente hipocamia. Esto se debe a que el dióxido de carbono es más fácil de eliminar porque es más soluble que el oxígeno, entonces generalmente no se junta salvo en estadios avanzados de las enfermedades. La ventilación minuto va a ser aumentada, obviamente, porque al existir hipoxemia es un mecanismo que estimula justamente a modo compensatorio de la ventilación. El gradiente de alveolo arterial va a estar aumentado a favor de la mayor cantidad en el aire alveolar debido a su dificultad en el pasaje a la sangre arterial, y en estos casos también va a corregir con oxígeno dependiendo del grado de la severidad de la patología. En el caso de los cortocircuitos intrapulmonares, los valores de dióxido de carbono van a ser bajos, o sea, lo que existe es hipocamia, y la ventilación minuto va a estar aumentada por justamente debido como mecanismo compensador de la hipoxemia. El gradiente alveolo arterial igualmente va a estar aumentado a favor de un aumento en la diferencia debido a mayor concentraciones en el aire alveolar, y en este caso, por más que le aportemos el oxígeno, no va a corregir la hipoxemia. En el caso de los desequilibrios de la relación de la ventilación-perfusión, la hipercamia puede aparecer o no, puede haber valores normales dependiendo del grado de desequilibrio. La ventilación minuto va a ser normal o puede estar aumentada. El gradiente alveolo arterial de oxígeno va a estar aumentado y corrige con oxígeno, y el grado de corrección va a depender nuevamente de la severidad de la patología.
En el caso de los mecanismos que producen intercambios arteriales, son dos, y son la hipoventilación anular y las desequilibrios en la relación de la ventilación-perfusión. En el caso de la hipoventilación arterial, se va a producir intercambio por disminución de la ventilación minuto y el gradiente alveolar arterial de oxígeno va a ser normal. En el caso de la se me acabó el tiempo. Nos vemos. Bye bye.